Shabbat Shalom, está la congregación 20 Filas desde el sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 6, la parashá Toldot. Y Toldot lo que significa es generaciones. Esta parashá comienza en Bereshit capítulo 25-19 al capítulo 28-9. Y nos habla sobre que Yitzhak se casa con Rivka, luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas y Rivka concibe. El embarazo fue difícil, ya que los niños se peleaban dentro suyo. Yahweh le dice que tiene 2 naciones en su vientre, que su hijo menor iba a prevalecer sobre el mayor. Y Esab sale primero y Jacob nace tomando el talón de Esab. Esab crece para ser un cazador, un hombre del campo. Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas de estudio. Isaac prefiere a Isaac y Rivka prefiere a Jacob. Y volviendo exhausto y hambriento del campo, luego del día de caza, Isaac vende a Jacob los méritos que le corresponden como primogénito por un guiso de lentejas rojas. En Gerar, en la tierra de los filisteos, Isaac presenta a Rivka como su hermana por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de Rivka. ¿De quién estamos hablando aquí? Se repite la historia, ¿verdad? Entonces él dice que trabaja en la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua, y sobre los 2 primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Esab se casa con 2 mujeres hititas. Isaac se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esab antes de su muerte. Mientras Esab sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rivka viste a Jacob con la ropa de Esab, cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo hermano, prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del Shamayim y lo mejor de la Ares y para gobernar a su hermano. Cuando Esab vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Isaac puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, Isaac subirá. Entonces Jacob deja su casa hacia Harán para escaparse de la ira de Esab y para encontrar una esposa en la familia del hermano de su madre, Labán. Y Esab se casa con una tercera mujer que es Magelat. Magelat es la hija de Ismael. Básicamente todo lo que habla estos capítulos, y entramos entonces de lleno a la parashá. Ahí nos vamos al capítulo 25, el versículo 20, 21 y el 26, y dice: tenía Yitzhak 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Yitzhak a Yahweh en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Creador, y Rebeca su mujer concibió. Y Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Preguntamos: ¿cuánto tiempo hay que orar antes de recibir la respuesta? Yitzhak era un hombre de oración. Cuando Eliezer estaba volviendo de su misión de buscar una esposa, ¿dónde estaba Yitzhak? Estaba en el campo meditando, según el capítulo 24 y versículo 63. O sea que no estaba haciendo meditación trascendental, yoga o algo por el estilo. Aunque esas prácticas pudieran contener algo positivo, son del maligno y hay que rechazarlas completamente. Yitzhak salió al campo por la tarde para estar solo con el Creador y pensar profundamente sobre las cosas importantes de la vida. Y el hecho de que la Torah menciona que fue por la tarde, ahí es donde se ha creado la idea de que fue él que instituyó la oración de la tarde, que es la minjá. La Torah dice que Abraham se levantaba por la mañana, según Bereshit 19:27 y 21:14, de lo cual viene la práctica de orar la oración de la mañana, que es Shaharit. Y más adelante habla de Jacob, que luchó con el Malak por la noche, de donde viene la oración de la noche, que es Arvit. Entonces la oración es la manera de comunicarse con el Creador. ¿Y sirve para qué? Sirve para bendecirle, para desahogarse con Él, para recibir fuerzas, para entrar en equilibrio, para interceder por otros y pedir ayuda.
y muchísimas cosas más. Y hay muchos tipos de oración y debemos aprender a desarrollar una vida de oración multifacética para que el Creador pueda cumplir a través de nosotros su voluntad en la tierra como se cumple en el Shamayim. O sea, Isaac es un ejemplo para nosotros de un hombre que sabía orar. ¿Por qué? Porque su esposa Ribca era estéril y humanamente era imposible que tuviera hijos. Entonces, ¿cómo las promesas de Abraham, las promesas que se le hicieron a Abraham, podrían cumplirse si el único hijo de la promesa tenía una mujer estéril? ¿Cómo eso iba a poder ser? En lugar de sentarse con los brazos cruzados esperando el cumplimiento de la promesa que hizo Isaac, él oró delante de su mujer. El texto hebreo usa aquí una palabra interesante, vayatar, que significa y oró intensamente, insistentemente, abundantemente y vehementemente. O sea que esto nos enseña que las promesas de Yahweh no son fáciles de ver realizadas, porque hay gente que, ¿verdad?, pide algo, pero se olvida. Entonces, luego que al tiempo se le da, ay, pero ¿para qué yo quiero que esto se me cumpla ahora? Entonces, siempre hay un periodo que pagar y un sacrificio para dar. Todo nacimiento en este mundo caído tendrá que pasar por dolores de parto. Y los dolores en la oración intensa y la tentación para despertar al no recibir la respuesta inmediata o a corto plazo puede abortar muchas intervenciones divinas. Entonces las instrucciones y el ejemplo de nuestro rabino sobre la oración nos enseña que para obtener respuesta del Shamayim hay que ¿qué? Hay que orar con intensidad, con entrega y muchas veces con dolores y angustia. ¿Por qué es así? Pues no lo sé bien, pero sí sé que este es el camino para la oración. Entonces creo que tiene que ver con la situación en la cual el mundo está actualmente, con los impedimentos espirituales, psicológicos, físicos y materiales que existen. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que como la oración enérgica y ferviente de un hombre justo puede lograr mucho, según Santiago y Jacob 5, 16 al 18. La oración de Isaac tuvo éxito después de ¿cuántos años? 20 años de insistencia. 20 años de insistencia. Y muchos dirán, muchachos, en 20 años, porque voy a estar llorando por un muchacho si estamos viendo las cosas que no están buenas, mejor no me olvido de eso. Pero tú te olvidas, pero Yahweh no se olvida, porque todo lo que tú le pides al Padre, eso está delante de Él como petición. Y en su momento dado, ¿qué hace? Yahweh contesta. Entonces, empezó a orar a los 40 años, pero no dio resultado hasta que era hasta los 60. Este hombre estuvo 20 años orando, pero como Yahweh es perfecto en todos sus caminos y era su perfecta voluntad, él entendió que será el tiempo, ¿verdad?, donde él podía tener a su hijo. Quizás nosotros decimos hoy en día, lo traemos acá, 60 años, imagínate tú, es un viejo, 60 años, pues mire, no crean, porque los 60 años de antes eran como los 20 de ahora, porque allí no había contaminación, allí no había ninguna maquinaria que fueran las que trabajaran para poder, ¿verdad?, tener los frutos, y no había ningunos frutos contaminados, porque dice que la tierra era fértil. Y los hombres, imagínense, dice que en tiempos pasados los hombres eran tan saludables que en algún momento dado, cuando ellos iban caminando, ahí caían muertos. Porque saben que la muerte entró por el pecado, ¿verdad?, por la transgresión. Pero entonces, a menos que no fuera que los mataran, no se morían, caían muertos. Porque dice que vivían ¿hasta cuánto? Hasta 120 años. Entonces, no te desanimes en tu oración. Si oras según la promesa y la voluntad del Creador, tendrás tu respuesta aunque se demore. Y no pienses que Yahweh no te haya escuchado o que no desee ayudarte. Lo que hay que seguir es insistiendo según lo que te ha revelado de su palabra, y finalmente vas a obtener lo que has pedido, aunque tengas que orar 20 años, como nuestro padre Isaac. Mucha gente dirá, no, 20 años son mucho. Ya en 20 años yo tengo tanto, y si no llegamos, porque
Ya dice que para el 2030 esto todo va a cambiar. Y ya estamos en ¿qué? Casi 2025, que faltan 5 años. Y cuando estábamos, ¿verdad?, en el 1980 nunca pensábamos que íbamos a llegar a los 2000. Pero hemos llegado y hemos pasado. Ya de los 2000 ya llevamos 25. Imagínese usted. ¿Y cuántas cosas usted no ha visto? ¿Y cuántas cosas usted no ha olvidado? Pero ha sido muchos años. Ok, capítulo 26, versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Creador lo bendijo. ¿Cómo obtener cosecha milagrosa? Isaac era un hombre de milagro, y su nacimiento fue un milagro. Su esposa fue un milagro, el embarazo de su esposa fue un milagro, y ahora obtuvo una cosecha milagrosa de 100 por 1 y se enriqueció muchísimo durante el tiempo de sequía. Capítulo 26, versículo 1. Entonces, ¿cuál era el secreto para que esa siembra pudiera dar 100 por 1? Vamos entonces a analizar algunas de las cosas más importantes de la vida de Isaac, que condicionaban este fenómeno maravilloso contrario a todas las leyes naturales que conocemos. Número 1 era el perdón y amor. Número 2, su fidelidad y respeto. Número 3, sacrificio y entrega. Número 4, meditación y oración. Y número 5, obediencia y fe. O sea que cuando el hermanastro mayor de Isaac, Ishmael, se burlaba de él, este podía haber sido muy dañado emocionalmente, porque hoy en día, pues imagínate, sucede algo así, lo mandan para el psicólogo. Pero los niños pequeños son muy sensibles y pueden ser dañados emocionalmente para el resto de su vida, incluso desde antes de nacer, porque si un niño es rechazado estando en el vientre, ya ese niño va a nacer con traumas. Entonces la experiencia traumática con Ishmael hizo que Isaac tenía que aprender a perdonar al que le había hecho daño. Entonces fue una de sus lecciones más importantes en su vida. Entonces cuando su padre Abraham murió, Isaac y Ishmael se juntaron para enterrarle. Entonces esto es una señal de que Isaac supo perdonar y amar al que le había hecho daño. Y para obtener cosechas milagrosas hay que saber perdonar y amar de manera práctica, no solamente de labios, no solamente de dientes, sí, yo te perdono, no, de manera práctica a todos los que nos han hecho daño. Entonces cuando el padre de Isaac había recibido la orden de sacrificarlo sobre el altar, aceptaba fielmente lo que su padre estaba haciendo. Y a pesar de que él no había recibido la orden divina, confió en la autoridad espiritual de que el Creador había puesto sobre él. Su fidelidad y respeto a su padre es uno de los ejemplos más impresionantes en toda la Escritura. Para obtener cosechas milagrosas hay que ser ¿qué? Fiel, respetar las autoridades que el Creador ha puesto sobre nosotros. Y cuando Isaac supo que él iba a hacer el sacrificio, él no se resistió, él no argumentó, sino que ¿qué hizo él? Se entregó voluntariamente. ¿Para qué? Para obtener cosechas milagrosas no hay que argumentar y poner resistencia ante los sacrificios que Yahweh pide de nosotros. Entonces, cuando Isaac tenía tristeza por la muerte de su madre, salió al campo para profundizar su relación íntima con el Creador. Cuando vio que su esposa era estéril, él no se desanimaba en su oración, sino que hacía una oración ferviente, y seguía, ¿verdad?, con insistencia durante esos 20 años hasta ver el resultado de su ruego. Él no desmayó, él no se quitó, él todos los días clamaba al Poderoso. Esto es como cuando un niño, ¿verdad?, le viene y le pide algo y está insiste. Pues ¿qué hace usted? Como padre, pues toma, para que no sigas. Lo mismo pasó con el juez injusto. Esta viuda viene cada rato y me está molestando y cada rato viene a que le haga justicia. Le voy a hacer justicia contra su adversario porque va a llegar un momento porque me va a coger y, ¿verdad?, me voy a salir de mi casilla. Por tanto respondió. Y así es Abba. Entonces, para obtener cosechas milagrosas hay que vivir una vida íntima con el Poderoso en constante oración. Cuando Isaac quiso bajar a Egipto,
Durante la sequía, Yahweh no se lo permitió y le ordenó quedarse en la tierra. Él obedeció a pesar del riesgo de sufrir una pérdida muy grande y actuó con una fe osada al sembrar durante un año de sequía. El Creador honró su obediencia y su fe y produjo el milagro de 100 por 1 ese año. En hebreo se llama Mea Shearim. Mea Shearim son 100 medidas en hebreo. De manera que el hombre se enriqueció extraordinariamente. Para obtener cosechas milagrosas hay que seguir la voz de Yahweh, que va en contra de la lógica humana, y actuar osadamente según lo que Él nos ha prometido. Así que el Creador nos ayuda a entender el camino de una vida sobrenatural. Continuamos en el capítulo 26, 13, dice: y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. ¿Cómo conseguir aguantar y mantener tanta riqueza? La Torá dice que nuestro padre Abraham era un hombre que muy rico en ganado, en oro, en plata, en siervos y en siervas. Si usted lo lee en el capítulo 13, versículo 2 y capítulo 24, versículo 35 del mismo Bereshit. La riqueza material fue uno de los resultados de la bendición divina. Y la pobreza no es una bendición. La escasez es el resultado de la maldición. O sea que la bendición del Creador te libera a ti ¿de qué? De la pobreza. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Abraham era muy rico y al final entregó toda su riqueza ¿a quién? A Isaac, según el capítulo 25:5. Isaac fue bendecido después de la muerte de su padre y siguió que enriqueciéndose hasta llegar a ser tan poderoso que los filisteos le tenían envidia. Y esto que hicieron los filisteos, lo expulsaron de su tierra. Entonces, ¿cuánta riqueza entonces tenía Isaac? ¿Cómo es posible que el Creador podía confiarle tanta riqueza si el amor al dinero es la raíz de todos los males? Según dice 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Entonces es obvio que Isaac tenía tal carácter que podía ser un buen administrador de las riquezas materiales, de manera que el Creador no tenía ningún problema para enriquecerle de esa manera. Isaac aguantaba la vida de ricos porque era confiable. Una de las condiciones para poder aguantar tanta riqueza era que no amaba el dinero. El dinero corrompe a la gente. El dinero hace que el mejor amigo tuyo te traicione. El dinero hace que tú te olvides de tu familia. El dinero hace que tú te vuelvas mezquino. Entonces, ¿qué pasaba con Isaac? Isaac amaba a Yahweh antes que todo. El que ama el dinero no puede ser un buen administrador de muchas riquezas. Otra condición era que no puso su confianza en las riquezas, sino en el que daba las riquezas. Porque es mejor buscar al que da la riqueza a la riqueza que tú tienes. Porque esto que tú tienes se termina. Otra condición era que no puso su confianza en la riqueza, ¿verdad? Sino que él confía en sus bienes, no puede ser un buen administrador de mucha riqueza. Él puso su confianza en Abba y la riqueza que él tenía, ahí no estaba su confianza, sino en el que dio la riqueza. Entonces, otra condición que hizo que Isaac podía aguantar tanta riqueza era su manera de tratar a su prójimo. O sea, en este texto vemos que los filisteos le tenían envidia por ser tan rico. Y en lugar de defenderse y luchar contra ellos y usar su poder para aplastar a los que le hacían la vida difícil, ¿qué él hizo? Se alejó de ellos humildemente. Y aunque él había cavado los pozos, los filisteos dijeron que el agua era de ellos. Pues está bien, quédate con ellos. Entonces Isaac podía haber utilizado su poder ¿para qué? Para enfrentarlo y por la fuerza coger el agua de los pozos que había cavado, porque ¿quién los había cavado? Él. Incluso él podía haberlos enfrentado con una guerra para expulsarlos de la tierra. ¿Pero qué hizo? No lo hizo, sino que se retiró de allí y buscó una solución en otro lugar. Qué carácter más noble tenía nuestro padre Isaac, ¿verdad?
O sea que el agua es una condición para la existencia de toda la vida que hay en la tierra. El pozo representa la oración en nuestra vida espiritual. Y para poder ser rico para con Yahweh, hay que saber sacar agua de los pozos. Si no hay agua, uno muere. Y si no hay pozo, hay que esforzarse y cavar hasta encontrar agua. O sea, que otra vez vemos la importancia de esforzarse en la oración para llegar a las profundidades espirituales y encontrar agua. Si no encuentras agua espiritual, te mueres. Y si no puedes mantener los pozos que te dan agua, te mueres. Entonces no te des por vencido hasta encontrar agua. Esfuérzate, toma tiempo, busca, cava y muévete de un lugar a otro hasta encontrar agua que satisfaga tu sed espiritual, porque es la única manera de prosperar espiritualmente. ¿Qué representan los filisteos? Todos los enemigos que tenemos que quieren obstruir nuestra vida de oración. Si los enemigos han cerrado algún pozo en tu vida, vuelve a cavar allí. No permita que tus pozos sean obstruidos. Mantén siempre viva tu relación íntima con el Creador. Entonces así vas a conseguir, vas a aguantar y vas a mantener tanta la riqueza espiritual como la material. Que Yahweh nos ayude a siempre poder tener agua limpia, abundante, para que nuestra vida pueda ser muy poderosa para su esplendor. Capítulo 26, versículos 28 y 29 dice: y ellos respondieron: vemos claramente que el Creador ha estado contigo, así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en Shalom. Tú eres ahora el bendito del Creador. ¿Por qué los enemigos hacen pacto con los bendecidos del Creador? Los filisteos habían expulsado a Yitzhak de su comarca, y él no hizo resistencia, sino que se fue de allí y se retiró más y más hasta llegar a Beersheba. Y allí Yahweh le animó para que no tuviera temor, diciéndole que él estaba con él. Entonces la mejor medicina contra el temor es saber que Yahweh está contigo. Cuando Yitzhak estaba entre los filisteos, ellos fueron muy bendecidos, porque el propósito que el Creador tiene para bendecir a Abraham y su descendencia es poder bendecir a todos los demás. Cuando la bendición vino sobre Yitzhak al actuar fielmente según la promesa para obtener una cosecha sobrenatural, también habían llegado muchas bendiciones. ¿Sobre quién? Sobre los filisteos. Pero cuando Yitzhak fue expulsado, se retiró la bendición de ellos. Entonces esta historia se ha repetido miles de veces desde que fue creado el pueblo escogido. Todos los que han tratado bien al pueblo judío han sido ¿qué? Bendecidos, y todos los que han tratado mal al pueblo yahudí han sido maldecidos por Yahweh. Entonces esta es una ley que el Creador ha puesto en cuanto a los judíos. Esta ley también está actuando para los que no son descendientes físicos de Abraham, sino que siguen su fe. Ellos son contados por el Creador como descendientes, y por eso esta regla también aplica sobre ellos. Ahora, el rey de los filisteos se dio cuenta que había perdido la bendición y ahora quedaba solo ¿qué? La maldición. Y entonces él tomó una decisión sabia. Volvió a donde Yitzhak para entrar en un pacto de Shalom con él, porque no quería perder los beneficios que vienen por estar en una relación armoniosa con los bendecidos de Yahweh. O sea, hoy en día sucede exactamente lo mismo. Aquellos árabes que han aceptado la amistad con el pueblo yahudí y el Estado de Israel han obtenido muchísima bendición. Y personalmente, ¿verdad?, hemos conocido que aquellos que bendicen a Israel son ¿qué? Son bendecidos, cientos de ellos son bendecidos. Pero también sabemos que hay cientos de esta gente, ¿verdad?, de estos árabes que no tienen ningún interés de unirse en lucha contra Israel. ¿Por qué? Porque entienden que perderían la gran bendición que están disfrutando por causa de los yahudí, que les dan trabajo, les dan tratamiento médico, subsidio económico, educación, tecnología moderna, viviendas subvencionadas.
y demás beneficios materiales. Entonces, por el contrario, los árabes que han optado por hacer la guerra contra Israel, y los judíos están sufriendo las consecuencias de la maldición que les ha sido enviada desde el Shamay, lamentablemente no entienden estas leyes espirituales y siguen echando la culpa a Israel por sus problemas, cuando ellos también podrían ser beneficiados por los benditos del Creador. Abimelech supo aprovecharse de esta ley y se reconcilió ¿con quién? Con Isaac de nuevo, porque no quería perder la bendición que le venía por medio de ese canal celestial. Entonces, cada uno tendrá que elegir la bendición o la maldición. Y si estás a favor de Israel y el pueblo yahudí, entonces tú vas a ser bendecido. Pero si estás en contra de ellos, vas a ser ¿qué? Maldecido. Entonces ahora te toca a ti escoger. Que ya bueno de entendimiento y discernimiento para no ser engañado por los medios de comunicación, para que en ningún momento creamos en las mentiras que ellos dicen sobre Israel todos los días y no dejemos lugar para el antisemitismo, el antijudaísmo, el antisionismo o la judeofobia. Porque hoy en día, ¿verdad? Todas las noticias, la gente que ve noticias se deja llevar por ellas y no todas las noticias son verdad. Y hablaba yo con un musulmán que él me decía, no, que Israel lo que ha hecho, que si los niños, que si aquello. Y yo vine y le dije, tú estás juzgando a Israel, pero ¿por qué no estás juzgando lo que tus compatriotas hicieron en el mes de octubre a tantas personas que habían allí, que las mataron, las secuestraron, mujeres embarazadas, las vieron la barriga estando, ¿verdad? Les sacaron su bebé. Entonces, ¿por qué tú no juzgas eso? ¿Por qué tú no hablas sobre eso? Si tú vienes y me atacas, yo me tengo que defender. Entonces, si ustedes están atacando, pues es justo que el pueblo de Israel se defienda. Entonces, cada quien tiene que una versión y dice, no, porque es que yo veo tantas noticias. Yo no veo noticias, porque las noticias solamente publican lo que es que antisemitismo contra Israel. Pero sabemos que la palabra, la Torah dice que Israel es el pueblo de ¿qué? De Yahweh, y que Israel es como la niña de sus ojos y él es el que la cuida. Pasamos al capítulo 27, 19 y dice, y Jacob dijo a su padre, soy Esaú tu primogénito, he hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Puede el fin justificar los medios? Ribca tenía más revelación que Isaac acerca de lo que el Creador pensaba de sus dos hijos. Ella supo que por mucho honor que Esaú estuviera dando a su padre, dentro de él había cosas muy desagradables para el Creador y no iba a ser el heredero de las promesas. Si usted lo puede ver en Bereshit 25, 23 y 34, Malaquías 1, 2 al 3, Hebreos 12, 16, Romanos 9, 13. Ahí tiene para que estudie. Ella sabía que los descendientes de Esaú no iban a ser los portadores de la herencia espiritual de la familia. ¿Por qué? Porque él se había casado con dos mujeres que eran hijas de Canaán, según el capítulo 26, 34 al 35. Por lo tanto, cuando ella supo que Isaac quiso depositar en Esaú la bendición, mire cómo le digo, la bendición de la herencia espiritual, que era ¿para quién? Para el primogénito. Pues maquinó un plan para que Jacob recibiera esa bendición, engañando ¿a quién? A su padre. Entonces Jacob aceptó la idea de su madre porque él deseaba lo espiritual con todo su corazón, según el capítulo 25, 27. Y finalmente el Creador permitió que Isaac fuera engañado y Jacob bendecido en lugar de Esaú. Porque ¿de quién viene la promesa? De Abba. Entonces si Abba no quería que esto sucediera, él iba a enviar algo, iba a hacer algo para que esto no saliera, ¿verdad?, como ella quería. Entonces, la pregunta que nos surge ¿es correcto lo que hicieron Ribca y Jacob engañando a Isaac de esa manera? ¿Puede entonces el fin justificar los medios? Ribca había dicho que si Isaac se hubiera dado cuenta de que Jacob estaba intentando engañarle, le hubiera dado una ¿qué? Maldición. Y esa maldición habría caído ¿sobre quién? Sobre ella.
Ahora, Isaac no se dio cuenta y no maldijo a Jacob, y por lo tanto Ribca no recibió ninguna maldición. Entonces, solo hubo bendición en la vida de Jacob por haber engañado a su padre. Ciertamente que no. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese engaño llegaron a ser muy graves para toda la familia. Primero, ¿qué pasó? Primero se despertó el odio. Y no solo el odio, planes de homicidio en Esaú contra su hermano. Entonces, ¿se sembró qué? Se sembró la discordia entre hermanos, que es uno de los delitos más aborrecidos por el Creador, según Proverbios 6, 16 y 19. O sea que la conspiración engañosa también causó ¿qué? 20 años de sufrimiento en la galut. La galut es en la diáspora en griego y destierro en castellano. ¿Para qué? Para nuestro padre ¿qué? Jacob. Entonces, Jacob no solamente tuvo que sufrir la experiencia traumática de quedarse sin contacto con su familia, para no hablar de la pena de sus padres, sino que durante esos 20 años fue tremendamente engañado. ¿Por quién? Por su tío Labán, quien le hizo casarse con ¿qué? Con una mujer que no quería y le cambió el salario de su trabajo. ¿Cuántas veces? 10 veces. ¿Usted puede creer eso? Entonces es cierto que Jacob se quedó con la bendición, pero tanto él como su madre tuvieron que sufrir las graves consecuencias de haber engañado a su padre. Entonces solo después de haber sido quebrantado psicológicamente y dañado físicamente por un malar, fue que él pudo reconciliarse con su hermano y obtener la bendición de manera lícita, no ilícita, de manera lícita. Pero si el Creador no quiso que Esaú recibiera la bendición, ¿no era correcto lo que hicieron Ribca y Jacob? No, no era correcto. El poderoso es muy sabio y suficientemente poderoso para cambiar las circunstancias para que su voluntad se cumpla en la tierra según su eterno propósito. Él hubiera podido arreglar la situación de otra manera para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú, lo cual era su plan. Pero el que intenta ayudar al Creador con medios sucios, mentirosos y engañosos, tras sobre sí su desagrado, y tendrá que pagar entonces un alto precio hasta que se humille y aprenda la lección de que nunca más hacer algo semejante. Entonces, ningún fin podrá justificar medios ilícitos. Todo lo que el hombre siempre, dice la palabra, también lo segará. Así que sea honesto y ama la verdad y no intentes conseguir bendiciones espirituales a través de medios sucios. Así evitará muchos años de exilio con engaños gravísimos y duro trabajo. Porque Yahweh es un juez justo. Y Yahweh no tiene que, Él no dice la palabra que Él no hace acepción de personas. O sea, que Él no tiene nenes lindos. No, porque Yahweh me ama a mí. No, tú la haces, tú tienes que pagar las consecuencias. Capítulo 27, versículos 33 a 46 dice: y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿pero quién fue entonces el que trajo casa antes que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? ¿Por qué Isaac tembló tanto y Ribca dudó de su vida? ¿Usted sabe lo que es? Ribca era suegra y tenía 2 yernas. Esas yernas eran de qué? De Canaán. Entonces, los patriarcas y sus esposas se habían dedicado para servir única y exclusivamente al Creador. Toda su vida estaba dedicada a hacer la voluntad del que los llamó. Y conforme iban siendo fieles en las pruebas que les fueron presentadas, Yahweh confió en ellos más y más bendición y responsabilidad. La recompensa por la fidelidad es mayor responsabilidad. El que es fiel en lo poco, dice, también será fiel en lo mucho. Entonces aprende a ser fiel en lo poco y el Creador te dará mucho.
Si no te da mucho, pues entonces revisa tu vida para ver si hay un área donde eres infiel al Creador. Corrige esa área y seré fiel en todo, y así podrás darte más y más. Una de las cosas que ya había dado a nuestros padres era la capacidad de pronunciar bendiciones de manera profética sobre otras personas y especialmente sobre sus hijos. Cuando Isaac había pronunciado una bendición profética sobre su hijo menor, pensando que era el mayor, y se dio cuenta que había sido una equivocación, tuvo muchísimo temor. Y usted dirá, ¿y para qué va a tener temor? Si eso es más que una bendición, que pues, está bien, que mira, que tenga esto, que tenga aquello. No. El texto hebreo usa 5 palabras para expresar el gran pavor que experimentó en ese momento. ¿Por qué tuvo tanto miedo nuestro padre Isaac? Él sabía que su vida servía para transmitir a sus hijos lo que el Creador había dado a su padre Abraham. Y entendió que todo el plan de redención estaba encerrado en esa elección. Entonces, cuando él pensaba que le quedaba poco tiempo para morir, quiso pasar a su hijo primogénito la bendición final para que el plan de redención y las promesas del Creador pudieran tener un seguimiento en su hijo. Pero usted sabe cuál era el problema. El problema era que Yahweh no quiso que Esau fuera el escogido, sino ¿quién? Jacob. Entonces parece que Isaac no lo tenía claro y actuó según la tradición y no según el espíritu profético, lo cual es fácil, porque si él estaba en lo sobrenatural, pues él iba a ser engañado. No. Entonces ahora la responsabilidad que posaba sobre sus hombros era inmensa, y por eso cuando supo que había dado la bendición a la persona que él al principio pensaba que no tenía que haberla recibido, tuvo un temblor espantoso. Temía haber fallado al Creador en uno de los momentos más importantes de su vida. No solamente todo el futuro de la redención y las promesas estaban en juego con esa bendición, sino que también el nombre de Yahweh podía haber sido profanado al equivocarse en esto. Entonces Isaac tomó su papel en serio y no quería fallarle al Creador. Entonces cuando pensaba que había fallado en un momento tan crítico, ahí se llenó de pavor, se llenó de miedo. Entonces, ¿qué hizo nuestra madre Rivka? Nuestra madre Rivka tenía el mismo sentir en cuanto al propósito de su vida. Ella sabía que había sido escogida por el Creador para ser parte de un plan profético muy importante, y tampoco quería fallar en su llamado. Ella también sabía que sus hijos eran la esperanza para el cumplimiento de los planes que el Creador tenía para su vida. Entonces, si los hijos fallaran, ella no tenía ningún sentido para vivir. ¿Por qué? Porque ellos eran su razón de haber sido involucrada en este plan divino. Y entonces Esau se había desviado del plan al casarse con las hijas de Canaán. Entonces por eso no podía ser el portador de la promesa de redención para el mundo, y él podía heredar la tierra prometida. El único que quedaba y que podía calificar era ¿quién? Jacob. Por eso es muy importante que no se casara con un pueblo maldecido. Tenía que encontrar una esposa que pudiera seguir el plan divino para el llamado de su familia. Si Jacob fallaba, Rivka sentía que ella había fallado en todo su llamado y no valía la pena haber vivido. Qué importante es tomar la vida en serio. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante en el programa de la redención del mundo. Y el temor de Isaac y la preocupación de Rivka son normales en personas que viven para el Creador. O sea que el temor de Isaac había dado una impresión tan fuerte en Jacob, que más adelante lo menciona específicamente en el capítulo 31, versículo 42. Así que el temor de Isaac y Rivka esté con nosotros todos los días, para que tomemos las decisiones correctas y no fallemos a aquel que nos ha llamado. Continuamos en el capítulo 28, versículo 8, dice: vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Pero es que ellos eran un pueblo que sirvientes del Creador.
Entonces, ¿por qué Esab no se había dado cuenta de esto antes? Esab era un hombre que profano, que no tenía su vista más allá de la vida natural y de las cosas de este mundo. A él no le importaba el derecho de la primogenitura, que implicaba que una doble porción de la herencia material en el momento de la muerte de su padre. ¿Qué le importaba a él? Le importaba más satisfacer su hambre momentáneo que pensar en el futuro. Y tampoco tenía interés saber acerca de la historia de sus antepasados. A él no le importaba que el pueblo de las mujeres con las que él se había casado pertenecían a un pueblo maldecido. No le importaba nada de eso. O sea que tampoco le importaban las consecuencias de esa maldición, porque vivía con ¿qué? Vivía con su mirada puesta en el placer instantáneo y no en las consecuencias que su conducta podría arrastrar. Y aunque fue muy molesto por haber perdido la bendición de su padre, no fue por motivos espirituales elevados, sino con el fin de ¿qué? De aprovecharse al máximo de todo lo que podía satisfacer su egoísmo. Y es obvio que no le importaba el llamado que tenía su familia desde Abraham, su abuelo. O sea que es cierto que supo honrar a su padre, y eso es un mérito. Pero al decir que no quería matar a Jacob hasta la muerte de su padre, entonces ahí se revela que algo del respeto que le tenía. Entonces no quería causarle mayor sufrimiento. Por causa de ese respeto, sus descendientes fueron muy numerosos e importantes para el desarrollo de la historia mundial. La Torá revela que Esab no se había percatado de que sus padres no querían a sus dos mujeres y que no deseaban que Jacob se casara con las hijas de Canaán. Entonces por eso nos surge la pregunta, ¿por qué Esab no se había dado cuenta antes de estas cosas? Y obviamente, ¿por qué? Porque Esab no pudo discernir bien cuáles eran los deseos de su padre, ni conocía la causa de las actitudes de moral alta que él había aprendido desde pequeño. O sea que su sentido para las cosas de Yahweh no estaba abierto. Sus oídos y ojos espirituales estaban ¿qué? Tapados. Y su corazón era insensible a los impulsos divinos, incluso cuando venían de sus padres. Entonces, tenía que pasar una cosa muy grave para que se diera cuenta de lo que no les gustaba a sus padres. Para no hablar de lo que desagradaba al Creador, algo que para Esab no tenía ninguna importancia. Entonces, como su vida consistía en lo que él podía sacar de ella en cada momento, solo se dio cuenta de las cosas cuando ya era ¿qué? Demasiado tarde. O sea, y como para remediar, se fue a casarse con una hija de Ismael para que de alguna manera calmara el desagrado de sus padres. Pero ¿qué pasó? La cosa no mejoraba por eso, porque no hubo un cambio radical en su interior. No importa que tú quieras hacer las cosas bien por fuera, para que la gente te note, para que la gente te vea, si el cambio necesario tienes que darlo dentro, en tu interior. Entonces, él solo quiso arreglar la situación por encima, pero no quiso bajar del trono de su corazón. Así que levanta tu mirada, fíjate en las cosas que hay en los Shammai y en lo que vendrá en el futuro. No vivas para el momento, no busques tus propios placeres, no intentes agradar a tus padres u otras personas para que te miren bien, sino que humíllate en tu corazón, pídele a Yahweh que te revele las cosas que son importantes para él y para la vida, y entonces seguirás la línea de bendición de los Kadoshim que poblarán el mundo venidero. Shalom, shalom.